Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video explicativo. En esta ocasión nos toca hablar sobre la literatura andina y boliviana. Nos vamos a enfocar especialmente en la literatura boliviana, ya que es lo que nos toca hablar en esta ocasión, para que tú veas que pese al paso del tiempo, pese a la forma en la cual nació nuestro país, pues Bolivia cuenta con una gran literatura, y esa literatura siempre se ha visto plasmada en todo lo que nos rodea. Vamos a iniciar diciendo que Bolivia cuenta con una rica tradición oral. Esta está manifestada en mitos, leyendas, cuentos, etcétera, que muchas veces por falta de políticas del Estado, por falta también de personas que se encarguen de hacer esto, no son difundidas y se pierden con el paso del tiempo. Sin embargo, la población boliviana, que está compuesta en su mayoría por indígenas y mestizos, ha ido enriqueciendo esta literatura nacional, que tiene diversos matices, pueden ser criollos o de otra índole, ya que somos un pueblo que es mezcla de otros. Y obviamente esto ha provocado que nuestra literatura sea una literatura rica, sea una literatura oriunda de los pueblos indígenas originarios, de las tierras bajas, las Amazonías, los valles y el Ande boliviano. Por lo tanto, esta literatura no es una literatura ajena a nosotros, sino que es una literatura propia de nuestros pueblos. Durante la época precolonial y colonial ya existía literatura. Sin embargo, los incas han desarrollado más los quipus, que eran una especie de cuerdas o lanas que tenían nudos y que eran utilizados justamente para realizar controles numéricos. Los quipus estaban dirigidos especialmente a registros contables, recursos de bienes, acontecimientos importantes, que en esa época se utilizaba bastante. Sin dejar atrás también habían pinturas rupestres, petroglifos, que son pertenecientes a la época precolonial. Los incas como tal carecieron de un lenguaje escrito, no hay un abecedario inca que podamos decir, pero cuanto sabemos de ellos es que los cronistas españoles reprodujeron ciertos textos que estos sabían, o ciertos cuentos, mitos y leyendas que estos manejaban. ¿Para qué? Para que sean escritos, y esto gracias a las crónicas. La mayoría de los cuentos, mitos que manejaban los incas eran de transmisión oral. Es decir, una familia le contaba a la otra, el padre al hijo, el hijo al hijo, y así sucesivamente, pues estos se iban realizando una cadena de lo que se contaba de manera oral. Si bien los incas, los curacas, los generales y los amautas no solamente estaban dedicados a lo que era el sistema político-social, sino que también se encargaban de las tradiciones, la cultura. Por lo tanto, la mayoría de la literatura está plasmada desde la vista de ellos también. De la literatura quechua solo van a existir canciones hermosas y leyendas orales, poesías, himnos religiosos y relatos heroicos, que, como te digo, han pasado de generación en generación de manera oral hasta el momento de la colonización, donde estos han sido trasladados de manera escrita. La poesía lírica en los pueblos quechuas estaba acompañada específicamente de música, ya que era una demostración de respeto y también de amor hacia lo que se estaba escribiendo. Por lo tanto, estas poesías eran cantadas propiamente. La preocupación de los sacerdotes y los poetas iba encaminada específicamente a los dioses. No se hacía poesía, no se hacían mitos y cuentos simplemente por placer, sino que se hacía con un objetivo claro, que era homenajear a los dioses. Se lo cantaba en las siembras, se realizaban historias sobre la paz, la guerra, la sequía, las fiestas anuales, se rendía homenaje a los dioses. No era simplemente para disfrutarlo, sino tenía un fin específicamente dicho para que no se tergiverse el mensaje. De este periodo vamos a destacar algunos autores como Antonio de la Calancha, Vicente Pasoscanqui, Bartolomé Arzanz de Urzúa y Vela, que corresponden a haber sido escritores que recuperaron todas esas tradiciones orales hasta nuestros días. Es importante destacar la obra que titula Historia de la vida imperial de Potosí, donde tenemos también una muestra de cómo nuestros pueblos, pese a haber sido colonizados, pues mantenían todavía vivo lo que era su literatura. Pasado el tiempo, durante los siglos XIX y XX, vamos a tener nueva forma de ver la literatura. Estamos ya en una época republicana, ya se dio la independencia de Bolivia, y tú sabes que después de la independencia se suceden bastantes guerras y luchas. Por lo tanto, vamos a tener una literatura pues dirigida justamente a esto, ¿no? Al romanticismo literario, pero no romanticismo como amor de pareja, sino romanticismo como amor a la libertad, amor a la patria, el deseo y el anhelo de los derechos. En esta etapa va a sobresalir y destacar Juan Huetpa Rimachi, hijo adoptivo de los esposos Padilla Zurduy,
Este hombre, aparte de ser un excelente poeta, también fue una persona que terminó denunciando mediante sus poemas lo que se vivía también en las guerras. Gabriel René Moreno, que es un historiador muy grande en Bolivia, referente de las letras bolivianas, ya que gracias a él pudimos recuperar muchos de los mitos que se estaban perdiendo. Las primeras obras literarias que van a aparecer a fines del siglo XIX e inicios del XX van a contar con autores como Nathaniel Aguirre, Ricardo Jaime Freire, Alcides Arguedas, Franz Tamayo, Gregorio Reynolds, Jaime Mendoza y Armando Chirveches. Todos estos autores, como te digo, estaban dirigidos a lo que era el romanticismo literario, el amor por la patria. Durante la primera mitad del siglo XX se destacan además otros autores ya con un tinte un poquito más de lucha, un poquito más de sacar adelante lo que era nuestro país. Entre ellos vamos a tener a Adela Zamudio, Lindaura Anzoguetis, Campero, Demetrio Canelas, Abel Alarcón, Tristan Marov, Enrique Finot, Félix del Granado y entre otros. Tú sabes que Adela Zamudio no es solamente una mujer, sino que es una de las principales figuras de la literatura boliviana. En cuanto a autores nacionalistas, vamos a hablar ya de literatura nacionalista, una literatura más dirigida a lo que es la organización de nuestro país como tal. Los autores que van a destacar son Raúl Otero Reiche, Augusto Céspedes, Javier del Granado, Carlos Medinaceli, Antonio Díaz Villamil, Óscar Alfaro, gran poeta, Raúl Botelho González, Joaquín Aguirre Lavalle y otros autores que también se van a consagrar como referentes de la literatura boliviana. Muchos de estos ya más modernos, autores que ya veían diferentes corrientes, diferentes movimientos literarios que se estaban dando en el mundo y que ellos se están adaptando para nuestro país. Entre ellos vamos a tener a Jaime Sáenz, Óscar Cerruto, Julio de la Vega, Jesús Ursagasti, Jesús Lara, Renato Prado Oropesa, Eduardo Mitre, Pedro Shimose, Néstor Taboada Terán y Gastón. Pasado el tiempo, entramos al siglo XXI y a una etapa más moderna para nuestro país, y aquí vamos a resaltar a Javier del Granado como el primer poeta del nacionalismo revolucionario. Cuando hablamos de revolución, estamos hablando de una literatura que va dirigida hacia la libertad, ya no hacia el amor a la patria, sino a la libertad. Esta literatura ve más el interior de la persona, analiza la forma en la cual convive el campo con la ciudad, analiza la forma en la cual la persona se desarrolla dentro de la sociedad. Para eso en Bolivia se crea el Premio Nacional de Novela, que se crea en 1998, y tenemos aquí una lista de los ganadores. Por ejemplo, Maguela Bourdión, Liliana Colanzi, Gonzalo Lema, Edmundo Pasoldán, Wolfango Montes, C. Mendizábal, Ramón Rocha Monroy, Homero Carvalho, Juan de Recochea, Víctor Montoya, Adolfo Cárdenas, Giovanna Rivero, Wilmer Urrelo, Rodrigo Asbun, Víctor Hugo Vizcarra, gran referente de la literatura boliviana, pero en un ámbito no lo convencional, Claudio Ferrufino, Sebastián Antesana, Ronnie Pirola Gómez, que son los principales referentes de la literatura, pero ya más moderna. ¿Cuáles son las 10 obras literarias más grandes y más reconocidas en Bolivia? Estas son las 10 mejores obras según los datos del Ministerio de Educación en Bolivia. Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre, Felipe Delgado de Jaime Sáenz, Jonás y la ballena rosada de Wolfango Montes, Los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Tirinea de Jesús Ursagasti, La Chascañahui de Carlos Medinaceli, El otro gallo de Jorge Suárez, Aluvión de fuego de Óscar Cerruto, Matías el apóstol suplente de Julio de la Vega y Raza de bronce de Alcides Arguedas. Todas estas obras reconocidas como el oro de la literatura boliviana, ya que se ven diferentes espacios, se ven diferentes situaciones y en cada una de ellas está plasmada justamente la inclinación que tenía el autor en el momento en que fue escrito. Bien, espero que te haya sido de ayuda. Muchas gracias por tu atención.